En la era del predominio de las imágenes, la velocidad de las redes y la cultura digital, hay retratos que son todo un editorial en sí mismos. Esta semana circuló una foto de Jeanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia, sentada con una cruz y la Biblia delante y un general del ejército detrás. Ahí estaba todo. Los que siguen negando el golpe de Estado en el país hermano simplemente son ciegos o cómplices. O una combinación de ambos. Pero como escribí en un artículo publicado hoy en Tiempo Argentino, lo que sucede en Bolivia es una expresión extrema de una tendencia presente en toda la región. Ante la agudización de las crisis, las protestas y, si me permiten, la lucha de clases, hay una tendencia a la mayor centralidad y participación de las Fuerzas Armadas en la política y en la represión interna. Lo observamos en Brasil, obviamente, con Jair Bolsonaro, él mismo un ex militar, pero además con una presencia de militares o ex militares en el poder legislativo y ejecutivo. Sin ir más lejos, Río de Janeiro está militarizada. También lo vimos en Ecuador, en medio de las protestas contra el ajuste, cuando el presidente Lenín Moreno se refugió en el blindaje militar para proteger a su gobierno. Esta semana que pasó le tocó a Colombia, ante el paro general del jueves pasado y en rechazo a las reformas laboral y previsional que quiere aplicar el gobierno, el presidente Iván Duque ordenó cerrar las fronteras, acuartelar a los militares y enviarlos a realizar tareas de acompañamiento junto a la policía para controlar la calle. Finalmente, ante la continuidad de las movilizaciones, junto al alcalde de Bogotá, directamente declaró el toque de queda y cedió el dominio de la ciudad a los uniformados. También ocurrió en Uruguay, hablábamos de eso recién, donde no solamente un ex comandante en jefe del ejército o de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, obtuvo cerca del 11% de los votos en las elecciones presidenciales, sino que se sumó a la coalición del derechista Luis Lacalle Pou, nos lo contaba Damián recién, para este balotaje que ahora está peleado esta noche. Pero además esto se dio, y también nos lo contaba Damián, después de la publicación de la nota de Tiempo, cuando para esta segunda vuelta Manini Ríos viralizó un video político electoral dirigido específicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, y el Centro Militar publicó un editorial en el mismo sentido con conceptos ideológicos de ultraderecha, macartistas, cuasi fascistas. Por último, en Chile, observamos la presencia castrense casi en vivo y en directo en la calle, pero esta semana también el Estado Mayor Conjunto dio un salto. Emitió un comunicado firmado por las tres armas contra el informe de Amnistía Internacional por las evidentes violaciones a los derechos humanos que se producen en las represiones cotidianas que ordena, el presidente Sebastián Piñera. En este contexto, se aprobó esta semana en la Argentina, a propuesta de quien probablemente será el ministro de Defensa, Alberto Fernández, Agustín Rossi, la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas, con la posibilidad de recibir aportes nacionales o internacionales, privados o públicos. Estuvo bien el alerta de Miriam Bregman, algo conoce de esto, no solo sobre el hecho, sino también sobre la oportunidad. Y alguien que lo festejó exultante en las redes sociales fue Elisa Carrió. Dijo: un triunfo del Congreso. Aprobamos el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. No hay remate. El año pasado, Mauricio Macri también quiso aprobar una resolución para autorizar a las Fuerzas Armadas para que participen en tareas de seguridad interna, y en su discurso apuntó a despegar a los hombres de uniforme de cualquier relación con el genocidio.
Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia, dijo Macri. Si uno observa o mira un poco el continente, parece que no es tan así. Y en este marco regional se entienden también todos los intentos negacionistas del genocidio, de la dictadura, que quisieron instalar en los últimos años por el simple hecho de que pretenden allanar el camino para, si es necesario y tienen las condiciones, recurrir a la carta militar. No se trata de afirmar que se van a repetir necesariamente escenarios iguales o idénticos a los del pasado, entre otras cosas porque hay diferencias en la historia, en las tradiciones nacionales y en las relaciones de fuerza de cada país. Pero sí de alertar sobre un hecho político de consecuencias estratégicas que tiene que ver con la naturaleza del Estado y de su núcleo duro, especialmente cuando las papas queman. Vale la pena recordar, y no olvidar, que Williams Calimán, el ahora excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y el hombre que le sugirió renunciar a Evo Morales, fue nombrado precisamente por él. Que el uruguayo Manini Ríos, del que hablamos tanto recién, fue comandante en jefe del ejército bajo el gobierno de Tabaré Vázquez y propuesto por Pepe Mujica. Así como César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani fue designado por la administración anterior. Son conclusiones político-estratégicas que tienen que tener en cuenta no solo quienes quieren cambiar radicalmente el régimen político y social, sino también cualquier demócrata más o menos consecuente que pretenda velar por el cumplimiento irrestricto de las mínimas libertades democráticas.